Reaccionemos a este trino de Margarita Rosa de Francisco. No me arrepiento de haberle dado mi voto al presidente porque tengo afinidad con muchas de sus ideas, pero sobre todo con los principios fundamentales del progresismo. Entre paréntesis, busquen en Google cuáles son. Por otro lado, sin dejar de reconocer que hay cosas que sin la llegada de Gustavo Petro jamás se hubiesen podido hacer, también me confronta ver la rudeza del juego político, lo descarnado que puede llegar a ser, el desconsolador confirmar de que no es posible actuar de otra manera. No era tan simple como estar a favor de los beneficios sociales para un sector de la sociedad colombiana. Hay que saber navegar en la profundidad de ese estado al cual ningún ciudadano del mundo tiene acceso, a menos que su centro de operaciones esté alojado ahí dentro. En vistas de que la persona del político es un misterio, un mito que cada uno de nosotros interpreta como quiere, por el momento solo puedo celebrar hechos que se traduzcan en beneficios sociales cuando estos tengan lugar. Ojalá lo logren, pues la gente nada tiene que ver con ese bendito juego. Pero si hay algo que hay que aceptar es que la política electoral sigue siendo un ajedrez muy sucio y que habrá que pensárselo 2 y 3 veces antes de poner la cara por uno de sus jugadores, como lo hice yo, aún teniendo las mejores intenciones. El trino de Margarita Rosa de Francisco refleja una evolución de su percepción sobre la política y en particular sobre el gobierno de Gustavo Petro, quien por supuesto respondió a este trino de esta manera. Gracias, Margarita. Recuerda un principio del joven Marx, cuando era filósofo. Después fue sabio científico y revolucionario. Los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo, ahora se trata de transformarlo. Teoría y práctica al mismo tiempo igual a praxis. Te invito a la praxis. Margarita. Recordemos que Margarita Rosa de Francisco es recién graduada filósofa. Hay varios puntos clave en el mensaje de Margarita, los cuales comparto. Lo primero, como dije, es el reconocimiento de la afinidad ideológica. Ella deja claro que su voto por Petro no fue un error desde su perspectiva ideológica. Se identifica con los principios fundamentales del progresismo, yo también, los defiende, yo también, pero introduce una matriz importante. Votar por alguien con ideas afines no significa que la gestión de ese gobierno vaya a estar alineada con esos ideales en la práctica. Lo segundo es la rudeza del juego político y la desilusión con la realidad del poder. Margarita expresa su choque con la realidad del ejercicio del poder, lo que pareciera una apuesta por el cambio y la transformación, y en la práctica se encuentra con los mismos vicios de la política tradicional. Su frase, el desconsolador confirmar que no es posible actuar de otra manera, sugiere una resignación ante la idea de que el poder inevitablemente exige transiciones, concesiones y estrategias que van más allá de los principios. Lo tercero es la opacidad del Estado y la imposibilidad de conocerlo desde afuera. En un punto particularmente interesante, ella señala que el Estado funciona de una lógica inaccesible para los ciudadanos comunes. Acá hay una distinción entre la política como un ideal, del progresismo, la justicia social o la transformación, en fin, y la política como un ejercicio práctico, alianzas, clientelismo, pragmatismo. Es una admisión de que para operar dentro del sistema se deben aceptar unas reglas por más sucias que sean. El cuarto aspecto es la mención al político como un mito y la necesidad de celebrar los hechos concretos. Margarita reconoce que con la imagen de un líder político es en una gran medida una construcción subjetiva. Cada quien proyecta en un político sus propios ideales, esperanzas o miedos, pero la realidad es mucho más compleja. Por eso, en lugar de seguir defendiendo a Petro como figura, dice que solo celebra los hechos que se traduzcan en beneficios reales. En un giro hacia una postura más pragmática, menos lealtad personal, más atención a los resultados. El quinto punto de Margarita es el desencanto con la política electoral. Su cierre es contundente. La política sigue siendo un juego sucio y sugiere que se siente usada o desilusionada por haber puesto la cara por un político. No reniega de su voto ni de su apoyo, pero sí deja claro que no volverá a involucrarse en la misma manera sin pensarlo varias veces. Es una advertencia para que otros que creen que la política es solo una cuestión de principios y no de cálculo y de poder. En resumen, el trino de Margarita Rosa es el testimonio de alguien que entró con ilusión a la arena política, desde su papel de ciudadana, y hoy se enfrenta a la crudeza del ejercicio real del poder. No se arrepiente de su voto como yo, pero sí de haber defendido a un político sin matices. Su mensaje no es una traición a Petro ni al progresismo, sino una muestra de desencanto con la política tal cual como es.
es que vamos a lo más polémico y lo indignante del asunto: el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior. Eso ya lo hemos dicho muchas veces aquí en este canal. Es una demostración más de cómo el gobierno de Gustavo Petro ha terminado recurriendo a las mismas prácticas políticas que en teoría vinimos a cambiar. Benedetti, un personaje que ha estado en todos los sectores del espectro político colombiano, pasó de ser uribista, santista, luego vargallerista y finalmente petrista cuando vio la oportunidad en el 2022. Su nombramiento es particularmente escandaloso porque ese es el mismo hombre que amenazó al presidente con hundirlo si no le daban su cuota de poder. ¿Ustedes qué quieren que me puta quién fue el que puso la plata? Me jodan la puta vida. Me jodan la vida porque lo que pasó ayer y antes es una mierda, Laura, de parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque en cualquier momento reclamo mi espacio político. Y no lo hagan para que vean. Y si creen que es una amenaza, es una amenaza. Y si quieren dar grado, exploto, porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda. Y eso no se le hace a Benedetti. Un man que hizo 100 reuniones en una campaña política. Un man que consiguió 15.000 millones de dólares. Ahí está. Lo logró, no solo recuperó un puesto en el gobierno, sino que lo hizo en el cargo más importante después de la presidencia en términos de manejo de poder ejecutivo. Ese nombramiento pone en duda cualquier narrativa de transformación política o de cambio real. Benedetti es la personificación de la politiquería tradicional. Benedetti llega al Ministerio del Interior, al puesto encargado de mantener el orden público y la gobernabilidad, justo cuando la estabilidad política del gobierno está en crisis. La justificación de que él es el puente con el Congreso es una falacia evidente. Benedetti no tiene el respeto ni la autoridad para negociar políticamente nada sin recurrir a la mermelada, esa misma práctica que la izquierda y el progresismo juraron desterrar. Pero hay un problema aún más grave. Benedetti ahora tendrá el control sobre la Unidad Nacional de Protección. Y ahí es donde todo se vuelve más turbio porque el director de la UNP, Augusto Rodríguez, es un hombre cercano a Petro desde hace más de 30 años y ha denunciado a Benedetti como un actor clave en los acercamientos con Papá Pitufo. El presidente puso un enemigo como jefe de su amigo, pero tampoco lo saca del gobierno. Por otro lado, la actitud de Susana Mohamed, Alexander López y Gustavo Bolívar, señores. Los dos primeros habían presentado su renuncia irrevocable alegando que no podían estar sentados en la misma mesa que Benedetti, pero ahí están, cambiaron de puesto. Esto refleja el nivel de pragmatismo cínico dentro del gobierno y deja claro que las renuncias y las críticas dentro del mismo gobierno no son más que gestos mediáticos, mientras que en la práctica todos siguen dentro del juego político sin importar cuál comprometida esté su dignidad. Palabra muy de moda en estos días. Por su parte, Gustavo Bolívar afirmó que con Benedetti las cosas habían cambiado en una semana. Señores, ¿cuándo en administración pública los resultados pueden verse a los, 6 meses o mínimo 3 meses? ¿Qué proyecto han aprobado? Gustavo lidera las encuestas, pero el presidente no parece muy contento con esa candidatura. Es más, el presidente pareciese que no le gustará nadie para que sea su sucesor y continúe con el proyecto en el 2026. Como dije en un trino, ojalá todo esto no termine en la entrega del poder a la extrema derecha. No más nos queda un año y medio. Y recordemos que las elecciones más importantes son las elecciones a Congreso, señores. El mismo Gustavo Bolívar decía hace más de 5 años, 55-86, 55 senadores, 86 representantes a la Cámara. Gran responsabilidad de lo que está sucediendo ahora, del tema de la negociación con el Congreso y las reformas sociales, es por culpa de no haber sacado un resultado exitoso en las pasadas elecciones legislativas, porque todo el mundo pensó que el país lo cambia el presidente de la República y no es así, señores. Al país lo cambiamos desde el Congreso de la República. Necesitamos las mayorías, 55 senadores en el Senado y 86 representantes a la Cámara para que divinamente todas las ideas del presidente que presente un proyecto progresista y social puedan salir adelante. Desde que eso no pase, señores, vamos a seguir envueltos en esa asquerosidad llamada mermelada.